De los hijos en Chile. Hoy vamos a hablar de cifras y los desafíos que este estudio trae también para tanto para las empresas como para los trabajadores. Para hablar de ellos tenemos aquí a tres piezas claves de este estudio que vamos a presentar. Ellos son Claudio Villa, subgerente de recursos humanos de MetLife Chile, sociólogo, magíster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Hola Claudio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar acá. También está con nosotros Marcos Silva, socio de Criteria, ingeniero civil e industrial de la Universidad Católica. Hola Marcos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y nuestra Jackie Seaman, directora de Travesía 100, quien ha realizado ya muchas charlas sobre este tema en las empresas, así que ahí nos va a dar su impresión. Hola, Eh, buenos días Buenos días. a todos los conocidos de Travesía 100. Y tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero por suerte ya estamos. Bueno, y para los que no me conocen, soy Isabel Barros, trabajo en Travesía 100 hace como 7 años ya. Así que vamos a partir para no perder más tiempo con la presentación de Marco. Y decirles que después de ciertos ítems de porcentaje o cosas que estemos hablando, vamos a abrir el chat o pueden levantar la mano, pero cada ciertos bloques para que no se produzca ningún desorden o incluso al final. Ahí lo vamos a estar viendo según todas las consultas que tengan ustedes. Así que muy bienvenidos, espero que disfruten este interesante conversatorio. Adelante, Marco. Perfecto. Ahí ven mi pantalla todos, ¿cierto? Sí, Súper. se ve perfecto. Bueno, buenos días. Como desea saber, ¿cierto? Vamos a partir revisando los resultados de esta investigación. Una investigación que ha tomado varios meses ya porque ha tenido varias etapas, como vemos aquí, ¿cierto? Eh, Partir contándoles el objetivo. Esto es una iniciativa que nace desde Achoca, Travesía 100 y MetLife, eh, al cual nos sumamos como criteria, ¿cierto? Con la finalidad de caracterizar el contexto de la empleabilidad en las personas mayores. Y cuando hablamos de personas mayores decidimos poner el corte en los 50 años, ¿no? Porque nos damos cuenta que es ahí donde se está produciendo hoy día ya un cambio importante en la empleabilidad, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos ir un poco a validar y entender el fenómeno de por qué ocurre, ¿cierto? Eh, y en este marco, lo que buscamos aquí es profundizar sobre cuáles son las dificultades para poder identificar movidas que promuevan la empleabilidad, ¿no? O sea, esta investigación tiene un fin y ese fin es que esta situación pueda cambiar. Y es por eso que, como decía Isabel, Jackie se ha estado reuniendo con empresas para poder masificar este hallazgo, este conocimiento, esta investigación. Entonces, como dice aquí, tuvimos 5 etapas. Una primera etapa que fue de bibliográfica, de ver las investigaciones que ya se habían hecho. Hicimos entrevistas en empleadores, entrevistas en profundidad. Hicimos entrevistas también en profundidad en lo que llamamos postulantes de más de 50 años, que son personas que se habían enfrentado al momento, a la dinámica de tener que buscar trabajo después de los 50. Luego hicimos una investigación cuantitativa grande en personas de más de 50 años que estuvieran trabajando o con la intención de trabajar, ¿no? Encuestamos más de 1.000 personas. Y finalmente, para poder contrastar con la opinión de los empleadores, también hicimos una encuesta de cerca de 100 empleadores para conocer la mirada y poder contrastar resultados, ¿no? Surge algo bien interesante ahí que lo vamos a ir revisando hacia el final de la presentación. Entonces, partir un poco con esto de la revisión bibliográfica que nos sitúa, ¿cierto?, en un escenario con tres tendencias claves, ¿no? Una primera tendencia que tiene que ver con el envejecimiento generalizado de la población, ¿verdad? Los avances de la salud han hecho que las personas vivan más tiempo, por cierto, y además contrasta con las menores tasas de natalidad. Por lo tanto, la población en su grueso, en su volumen, va teniendo un promedio de edad mayor, ¿no? Y ya en algunos años más, la población mayor de 60 años va a superar a la población menor de 15 años, y eso es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, pero particularmente en nuestra región y en Chile de manera más acelerada, ¿no? Están también, como dice ahí, mejor salud. Por tanto, las personas llegan a la mayoría, digamos, más allá de los 60 en buen estado de salud, lo que les permitiría extender la vida laboral, ¿no?
Y por tanto, habría que estimular el interés de la población a continuar vinculada al mercado laboral durante más tiempo. Y también una tercera, digamos, dimensión de este escenario nuevo son las dificultades financieras, ¿no? En Chile particularmente, hace algunos pocos años ya tenemos las primeras generaciones que se pensionan con el sistema de AFP, digamos, dado a distintas razones, lagunas o bajas cotizaciones, informalidad, etcétera, nos encontramos con una situación económica difícil, una situación financiera difícil, y por tanto eso también empuja que es más conveniente mantenerse en el mercado laboral durante más tiempo para poder tener una vejez, ¿verdad?, más tranquila desde ese punto de vista, desde el punto de vista financiero. Esto es lo que antiguamente denominamos pirámide poblacional, porque antiguamente era un triángulo, ¿cierto? Las bases eran siempre más grandes que los pisos de arriba, ¿no? Aquí fíjense en el eje vertical tenemos los tramos etarios, ¿no? Desde 0 a 4 años, 5 a 9 años, etcétera, hasta más de 100 años. Pero ya dejó de ser una pirámide. Fíjense, pues, hace 30 años atrás fue donde tuvimos el mayor número de nacimiento y de ahí en más ha venido decreciendo. Hoy día parece más bien como un rombo, ¿verdad? Y hoy día el 27% de la población está entre los 50 y los 79 años, que es el foco de nuestra investigación. ¿Ah? O sea, hablamos de más de 5 millones de personas porque dejamos el 5,5% fuera, que es las personas que están bajo la línea de pobreza. Aquí estamos enfocados de la línea de pobreza hacia arriba, ¿verdad? Y eso corresponde hoy día a un poco más de 5 millones de personas en Chile. ¿Y cuál es la situación de estas personas hoy? Tenemos que el 31% es trabajador dependiente, estamos hablando de las personas de entre 50 y 80 años, ¿cierto? El 31% es trabajador dependiente, el 16% es trabajador independiente, eh, el 3% es trabajador voluntario, 12% de personas no están ocupadas pero están interesadas en emplearse, y hay un 38% de personas que están desocupados y ya no están interesados en emplearse, ¿no? Estos datos son datos públicos, ¿verdad? A partir de la encuesta CACEN, y nuestra investigación, que es lo que vamos a seguir revisando en adelante, se centra en la población que sí está interesada o trabaja actualmente, es decir, el 62% restante, ¿no? Que es prácticamente un poco menos de 2 tercios de la población mayor de 50 años, ¿no? Ahora, esta situación vemos que en las mujeres cambia drásticamente a partir de los 60, la edad catalogada como la edad de jubilación en Chile, ¿cierto? Donde las personas desocupadas y sin interés en emplearse pasa de 25 a 62%. Y en el caso de los hombres, cuando pasa la barrera de los 65 años, pasa de un 14 a un 50% el porcentaje de personas que no están trabajadas ni interesadas en seguir trabajando. Bueno, no deja de ser que la mitad, en el caso de los hombres, la mitad de los hombres mayores de 65 años siguen trabajando o están interesados en hacerlo, ¿verdad? Buscando. Pero se nota aquí cómo cambia, ¿verdad?, la composición de esto. O sea, antes de los 65, la mayoría trabaja de manera dependiente, otro tanto de manera independiente, y son pocos los que quieren trabajar, pero no trabajan. Después de los 65 ya pasan a ser la mayoría de este grupo interesado en trabajar los que no encuentran, ¿verdad? O que optan por la independencia. Vamos a hablar de eso, de la distribución entre dependencia y dependencia en las láminas siguientes. Pero esto es un poco el panorama de las personas entre 50 y 80 años hoy. Tenemos que el 62% trabaja o está interesado en trabajar y cómo cambia por género y según el rango etario, ¿no? Ahora, la realidad es que a pesar de esos números, nos encontramos con que las personas mayores de 50 años sí prefieren trabajar, ¿no? Lo que tenemos aquí es un gráfico de una pregunta donde les planteamos dos opciones. La primera, que es la barra de color claro, dice, es preferible dejar de trabajar más joven para tener más años sin trabajar, aunque no se tengan ahorros suficientes, versus es preferible trabajar el máximo tiempo posible para juntar más ahorros, aunque queden pocos años para disfrutarlo. O sea, lo que nos están diciendo aquí las personas, 2 tercios de ellas, es que prefieren estirar el elástico lo que más puedan,
Principalmente por un tema económico, sí, pero es un tema económico que es una realidad, ¿no? Es decir, prefiero descansar menos tiempo, pero más tranquilo, a descansar más tiempo, pero con penurias económicas en el fondo, eso es, ¿no? Y vemos que no hay muchas diferencias, ni por género, incluso los hombres, más allá de 65 años, se inclinan más por la segunda opción, es decir, donde tenemos más de ellos, según la lámina anterior, más de ellos están desocupados, hay una especie aquí de arrepentimiento, ¿no? Y decís, ay, que en realidad debería haber estirado el chicle lo más posible. O me gustaría estirar el chicle, pero no encuentro, ¿verdad? No encuentro las opciones. Y según la situación de empleo, los dependientes, independientes o interesados, no cambia mucho, sigue siendo mayoritaria la intención de continuar trabajando el máximo tiempo posible. Ahora, les preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué les interesa seguir trabajando? Y la verdad es que la necesidad económica es la primera razón. Aquí tenemos la pregunta en dos niveles. La barra color celeste nos indica la primera respuesta. Estas son alternativas que nosotros dábamos en la encuesta. Y la barra azul oscuro es el total de personas que mencionaron la opción. Y si se fijan, la necesidad económica es la más mencionada, tanto como primera mención como total de menciones. Pero también aparecen otras cosas como para mantenerme activo o porque me hace sentir útil y valorado. Y ese factor es muy relevante porque el contrario es que si no trabajo, soy menos útil y tengo menos valor, ¿no? Y esa sensación, esa emoción, si se quiere, es bien complicada, ¿no? Porque contrae otras consecuencias, ¿no? Eventualmente depresión, enfermedades de tipo mental, ¿verdad? De sentirse que uno no logra ocupar un espacio en la sociedad, ¿verdad? Es una situación bien compleja. Por tanto, si bien la economía es lo primero, no es lo único, ¿no? Sino que hay otras razones que tienen que ver con estas principalmente. Aparece también el que le ayuda a mantener sus conocimientos y habilidades vigentes. Le gusta tener un espacio donde poder interactuar con otras personas, más fuertes de los que trabajan actualmente. Y porque le entretiene trabajar también más fuerte entre los que trabajan, incluso aquellos que trabajan independiente, llega a un 40% esta declaración de trabajar me entretiene, ¿no? Ahora, aquí hay otras declaraciones que nos ayudan a entender este contexto económico, ¿cierto? De complejidad. Fíjense que un 23% de los encuestados dice que no logra cubrir sus gastos básicos mensuales, es decir, una de cada cuatro personas en este grupo etario, entre 50 y 80 años, no logra cubrir sus gastos básicos mensuales. Y entre quienes no trabajan llega a 41%, ¿no? 41% es mucha gente, ¿verdad? Un porcentaje muy alto de personas que declaran no poder cumplir con sus gastos básicos mes a mes. 33% de los encuestados dice que no logra cubrir las cuotas de sus deudas mensuales, ¿no? Uno de cada tres personas no logra poder hacerse cargo de sus compromisos, ¿no? Por eso esta situación económica compleja que hace que la primera justificación para querer continuar trabajando sea la económica. Y en quienes no trabajan llega esto a 57%, ¿no? Mucho. Y 23% de los encuestados declara que sus ingresos mensuales no les permite, perdón, sí les permiten ahorrar, solo el 23%, por tanto, el 77% no logra hacerlo. Y entre quienes no trabajan, solo el 6% logra ahorrar. Evidente, ¿no? O sea, es una situación económica bien complicada, ¿no? Además, un 46% de los encuestados reconoce que tiene que ayudar económicamente a otras personas con regularidad, típicamente familias, ¿verdad? Casi la mitad de las personas, además de tener que hacerse cargo dentro de lo posible de sus deudas, de ahorrar o de pagar sus gastos básicos, también tiene que ayudar económicamente a otras personas. Y entre los hombres mayores de 65 años, este porcentaje llega a 54. Y por el contrario, un 39% de los encuestados declara que requiere ayuda económica de otras personas para sus gastos con regularidad, ¿verdad? Claro, dada esta situación, es muy difícil poder hacerse cargo solo, entonces se dan estas dinámicas donde la familia, probablemente en muchos casos, la familia ampliada es la que colabora, ¿no? Y noten que en las personas entre 50 y 80 años son más las que aportan a otras personas que las que reciben, ¿no? 46 versus 39, que esa también es una desmitificación de un fenómeno, ¿no? Todo el mundo cree que, o está como un poco instalado, que las personas mayores más bien necesitan recibir, pero aquí vemos que también aportan más de lo que reciben, ¿no?
Eh, y a propósito de lo que mencionábamos antes, ¿no? Esto de que no buscan mantenerse laboralmente activos solo por el dinero, sino que también porque se sienten más valorados, hicimos la pregunta directamente. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las personas que trabajan son más valoradas que aquellas que no lo hacen? Y nos encontramos con un mayoritario 68%, es decir, más de 2 de cada 3 adultos o personas mayores de 50 años declaran que son más valorados aquellos que trabajan que quienes no trabajan, ¿no? Las mujeres menores de 60 piensan algo menos eso, pero sigue siendo mayoritario, 56%, y de ahí bordea el 70%. O sea, es una opinión bien mayoritaria esto de que en la práctica las personas que no trabajan valen menos, ¿no? Que es una sensación, un reconocimiento bien complejo, ¿no? Pero claro, dentro de este escenario donde se hace necesario seguir trabajando, donde quisiera seguir trabajando, se encuentran con dificultades, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué tan fácil crees que es para una persona de tu edad encontrar un empleo como trabajador dependiente, ¿no? Y aquí tenemos que la barra oscura representa el porcentaje que dijo que era muy difícil, que en este caso es un 32%. El 44% dice que es difícil, el 19% ni fácil ni difícil. Pero miren lo bajo que es el porcentaje que declara que puede ser fácil o muy fácil, prácticamente inexistente, ¿no? Llega a un 5% en el total. O sea, la mayoría aquí llega a un 76%, 3 de cada 4 dice que o es difícil o es muy difícil poder encontrar trabajo a la edad, a esta edad. Aquí recordemos que estamos encuestando personas entre 50 y 80 años, ¿no? Entre las mujeres menores de 60 años no es muy distinto de las mujeres mayores de 60 años. Tenemos un 74% que se inclina por declarar dificultad. En el caso de las mujeres mayores de 60 años llega a más de 80%. Los hombres menores de 65 años, estamos siempre más de 50, ¿cierto? Esa era la población encuestada. Llega a 68% y los hombres de más de 65 años, 90%, ¿no? Ahora, le hicimos la misma pregunta de qué tan difícil consideraba que era poder encontrar un trabajo de manera independiente, y claro, los porcentajes bajan un poco, pero sigue siendo muy alta la dificultad. 51% dice que es difícil o muy difícil encontrar un trabajo de manera independiente y cambia un poco según el género y el grupo etario, pero bordea ahí el 50%. O sea, efectivamente estamos en un contexto entre los 50 y 80 años donde volver a ampliar o donde continuar trabajando o volver a trabajar es complejo. Más complejo de manera dependiente y algo menos complejo de manera independiente. Hicimos la misma pregunta a los empleadores, ¿verdad? Les preguntamos a los empleadores cuál era la dificultad que reconocían para una persona en distintos rangos etarios encontrar un trabajo, ¿no? Y vemos que para los jóvenes de menos de 30 años, claro, es fácil o muy fácil, llega al 50%, y el difícil o muy difícil solo llega al 25%. En edad intermedia, entre los 30 y los 49 años, solamente un 10% declaró que era difícil o muy difícil, 42% que era fácil o muy fácil, y el 48% ni lo uno ni lo otro. Pero ya cuando pasamos de los 50 años, fíjese la coincidencia que hay aquí entre que lo que declararon los encuestados, las personas mayores de 50, y lo que declaran los empleadores, ¿verdad? 32% coinciden que es muy difícil y 38% en vez de 44% que es difícil. O sea, efectivamente, nos encontramos con que a partir de los 50 años la situación, la posibilidad de volver a ampliarse cambia considerablemente. ¿Cuáles son estas dificultades? Bueno, hay dificultades del contexto social y económico, ¿cierto? Mucha demanda para poca oferta de trabajo. Reconocen también ahí en particular el aumento de población extranjera como población que viene a competir por estos escasos puestos de trabajo. Una inadecuación que no conversa, ¿verdad? Lo que se ofrece, la remuneración, versus la labor demandada, ¿no? También hay problemas ahí de sobreclasificación, calificación o subcalificación. Hay ciertas preconcepciones respecto a las personas mayores. Algunos piensan que las personas mayores son rígidos o menos moldeables, mañosos, se duda de su productividad e incluso son infantilizados, o también se ven ciertas limitantes específicas como alguna capacitación específica, algún conocimiento específico. Principalmente eso se ancla en, digamos, la actualización tecnológica, ¿no? Que surge como un paradigma o un mito de que las personas mayores de 50 ya prácticamente no se manejan con la tecnología, cosa que las mismas personas reconocen que
que no es correcto porque cuando les preguntamos a ellos, esto de que eventualmente las personas tienen otras obligaciones en la casa y por eso no pueden trabajar, solamente el 17% reconoce tener ese problema. O sea, es una realidad que existe, pero dista mucho de ser mayoritaria. Solamente un 17% dice que tiene labores de cuidado de otras personas, a veces los padres, a veces hermanos, la pareja, que los dificultaría poder trabajar. Limitantes de salud, solo el 11% reconoce tener limitantes de salud que limitarían a trabajar. O sea, también es una realidad que existe, por cierto, pero no es mayoritaria. Estamos hablando de la población entre 50 y 80 años siempre. El 24% de los encuestados consideran que su relación con la tecnología no les permitiría utilizar aplicaciones de oficina o búsqueda avanzada en Internet. Solo el 24%, es decir, tres cuartos de la población mayor de 50 años puede hacer este manejo básico, que es el que la mayoría de los empleos requieren, lo puede hacer sin problemas. Por tanto, esto de la barrera tecnológica tiene mucho de mito, ¿no? Ahora, evidentemente, esto cambia según el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico alto es solamente un 4% el que se siente limitado por eso, y es porque, claro, tuvieron acceso más temprano a la tecnología y por tanto están más familiarizados con ella. En los niveles socioeconómicos bajos aumenta a 39%, o sea, tampoco ahí llega a ser mayoritario. El otro 60% sí considera que puede utilizar sin problema aplicaciones de oficina y búsqueda avanzada en Internet, que es como, repito, lo que se requiere para la mayoría de los trabajos, ¿no? Distinto a un trabajo especializado para un área informática, por cierto, se requiere conocimiento especializado, pero no es la realidad ni por lejos de la mayoría de los puestos de trabajo. Y hay un tema sí con la formación, ¿no? Hay un 42% de los encuestados no tuvo estudios superiores, también con un diferencial importante por nivel socioeconómico, solamente 3% en el segundo, pero 67% en el nivel socioeconómico más bajo. Sin embargo, el 80% reconoce que ha logrado acceder a distintas capacitaciones en el tiempo, ¿no? Eh, durante la vida ha accedido a cursos, ¿verdad? O a otro tipo de formación. Les preguntamos también, a las personas mayores de 50, cómo creían ellos que veían a los empleadores las habilidades de cada grupo etario, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué grupo etario es más comprometido con su trabajo? El 82% opinó que eran las personas mayores de 50 años, 27% entre 30 y 49 y solo 5% los menores de 30 años. Aquí podían nombrar más de un grupo etario, más de una generación, por eso es que suma más de 100%, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo aquí, que las personas mayores de 50 años perciben que los empleadores los ven a ellos como fuertes o con ventajas respecto a las otras generaciones, principalmente en las habilidades más blandas, ¿no? Compromiso con el trabajo, mejor manejo de conflictos, mejor tolerancia a la frustración, ¿verdad? También cuentan con mejores conocimientos de la profesión o tienen mejores habilidades comunicativas. En todo eso, las personas mayores piensan que los empleadores los ven más fuertes que las otras generaciones. Luego tenemos, son más capaces de rendir en equipos multigeneracionales, está por debajo de la generación intermedia, pero por sobre las generaciones nuevas. Piden más beneficios no monetarios en los trabajos, aquí básicamente se ven todos iguales. Demandan más permisos administrativos, lo mismo, tienen una mejor adaptación a los cambios y aquí es donde empiezan a tener menor ventaja, priorizan su vida personal por sobre el trabajo, lo que podría ser al revés, ¿verdad? Podría ser bueno que no sean vistos de esa forma, exigen un nivel de sueldo mayor o cuentan con mejores conocimientos tecnológicos. Esta del conocimiento tecnológico es realmente la debilidad, porque esto de aquí es mejor ser, para el empleador es mejor que sean menos demandantes, ¿no? Pero esto del conocimiento tecnológico donde claramente se sitúan las ventajas en las generaciones más jóvenes. Esto es lo que opinan las personas mayores, como tratando de entender cómo los ven los empleadores. Y lo contrastamos con la mirada correcta de los empleadores. Cuando les preguntamos a los empleadores cómo ven ellos a la generación de mayor de 50 años, hay coincidencia, ¿verdad?, en esta fortaleza de las habilidades blandas. La pelotita verde es la opinión de los empleadores. El 83% de los empleadores considera que las personas mayores de 50 tienen una mejor tolerancia a la frustración. El 87% de los empleadores considera que las personas mayores de 50 años son más comprometidas con su trabajo, ¿verdad? O sea, fíjense que la curva está muy en sintonía con la que declaraban los postulantes de mayores de 50, y aquí también cuentan con mejores conocimientos tecnológicos, es la gran debilidad relativa o desventaja respecto a las otras generaciones. Entonces tenemos fortalezas o ventajas competitivas respecto a otras generaciones en las habilidades blandas y desventajas en lo que es la tecnología, y por tanto hay que
acercarse a la tecnología, mantener esa intención de actualizarse, ¿cierto? Tomar esta infinidad de cursos gratuitos que existen hoy para poder actualizarse. Queríamos también investigar cómo era la percepción del trabajo multigeneracional, la convivencia multigeneracional, y lo encontramos con que es bastante positiva. Aquí tenemos la opinión de las personas mayores de 50 y la opinión de los empleadores. ¿Considera que en su empresa personas jóvenes y mayores se comunican de manera respetuosa y honesta? La mayoría dice que sí. ¿Piensa que en su empresa hay un ambiente colaborativo entre personas jóvenes y personas mayores? También, 70%, 88%. Menciona que en su trabajo tanto personas jóvenes como personas mayores son consideradas por igual al momento de dar su opinión. Mayoritariamente sí, 81 los empleadores, 66 los trabajadores. Considera que en su empresa las personas más jóvenes se resisten a hacer eventos sociales o actividades extralaborales con trabajadores mayores. Solamente un 24% dice que sí, existe, pero es bajo, ¿no? Es minoritario. Y en los empleadores es aún más bajo. O sea, la verdad es que la convivencia es sana y es amable, ¿no? Entre las personas de distintas generaciones. Y surgen ciertos roles o empleos donde se ve que las personas mayores podrían hacerlo mejor. Cargos gerenciales, se privilegia a la gente mayor de 50, por supuesto, según la preparación, porque se han ido especializando, ¿no? Los ejecutivos de la banca en las áreas de riesgo, porque requieren de mucha experiencia en las evaluaciones y el manejo de clientes. Vendedores, especialmente los rubros de salud, como seguro y SAPRE, porque tienen un mejor manejo comunicacional y mejor nivel de contacto. Personal de limpieza y mantenimiento por su exhaustividad, porque son más meticulosos, más responsables. Cajeros de supermercado porque son más amables, responsables, atentos y tienen mejor manejo del cliente. Y cargos de alta responsabilidad en el rubro de educación, por mencionar algunos, ¿no? Estos son algunos que surgieron en las entrevistas que hicimos con los empleadores. Por tanto, lo que podemos concluir es que los mayores de 50 se sienten activos y desean adquirir nuevos desafíos y oportunidades, tienen energía, vitalidad, motivación, la experiencia les ha dado claridad, necesitan y requieren trabajar. Como todos tienen la necesidad de trabajar por generar ingresos, vimos que básicamente es la principal motivación por la dificultad económica que estamos viviendo todos, pero también porque hay un tema social, ¿no? De considerarse más valorados, ¿no? Esto de estar activos, ser alguien valorado en la sociedad. Saben que tienen mucho que aportar, especialmente en el mundo laboral, desde el know-how que tienen, la experiencia que han adquirido, pero también y principalmente desde sus habilidades blandas, que es la gran ventaja competitiva respecto de las nuevas generaciones. Tienen claridad de sus virtudes y también de sus limitantes en el ámbito laboral. Reconocen su fortaleza en habilidades blandas, pero también que pueden haber restricciones en algunas funciones por su nivel de preparación, particularmente tecnología. Y ahí lo que hay que hacer es estar abierto permanentemente, a actualizarse o aprender cosas nuevas. No tenerle temor, ¿verdad?, a la tecnología, sino que acercarse de una manera curiosa, ¿verdad? Mitos a derribar, la existencia de barreras tecnológicas, porque como vimos, si bien a las tecnologías nuevas sí, inevitablemente uno empieza a estar más lejos, el manejo básico que requiere la mayoría de los empleos sí lo tienen, ¿no? Esto de que existe prioridad en el hogar de cuidados y cosas por el estilo, la verdad es que es una realidad minoritaria, no es una dificultad para trabajar. La obsolescencia del conocimiento, vimos que el 80% reconoce haber accedido a cursos y capacitaciones durante su vida, ¿no? Dificultad en la convivencia multigeneracional, también vimos que es un mito. Vemos que tanto los empleadores como las personas declaran una sana convivencia multigeneracional. ¿Y cuáles son las ventajas a potenciar? Bueno, principalmente las habilidades comunicacionales, la tolerancia a la frustración y el compromiso, lo que llamamos habilidades blandas, ¿no? Es ahí donde las personas mayores tienen mucho que aportar a las empresas y a la sociedad. Me extendí un poco, la verdad es que es harta información, como les decía, hasta 5 etapas, pero nos interesaba contarles con el mayor detalle posible. Buenísimo, Marco. Mira, hay un par de preguntas que de alguna medida igual los has contestado, pero hay una pregunta que dice, ¿qué nivel de escolaridad tiene mayor dificultad para conseguir trabajo? ¿Y esos son trabajos formales o informales? Bueno, se da los dos extremos, ¿no? Por un lado, claro, la menor preparación te da acceso a trabajos menos clasificados, menos calificados y por tanto menos remunerados, pero también muy preparado te limita, ¿no? Porque los espacios de alta preparación también son muy acotados. Entonces, no hay una regla. La dificultad es bastante transversal, ¿no? Y eso, si se quiere, es un problema, porque el prepararse mucho no te resuelve el problema, ¿no? O sea, puedo llegar a los 60, 65 años con la mejor de las preparaciones, pero eso no te asegura nada. Lo que vemos aquí
Y es el gran problema que queremos relevar, es que es una realidad transversal, la dificultad de encontrar trabajo. Chávez, ¿puedo hacer Sí, un punto? claro. Porque además quiero hacerle una pregunta a Claudio, pero quiero como lo primero y lo que más me llama la atención, teniendo en cuenta que tenemos la comunidad de Travesía 100 acá, es que claramente una percepción muy fuerte cultural respecto de cuáles son las limitaciones de las personas mayores. Y cuando tú le preguntas a las empresas en todas las reuniones que hemos tenido, hay un discurso que es como aprendido, como que las personas mayores son caras, que ya no aprenden, que ya quedaron obsoletas. Y lo que hemos visto en este estudio y con otros que hay es que estos argumentos se caen solos. Y cuando tú les dices, mira, pero la data dice que no piden más licencia, que no son más caros, el 80% ha seguido capacitando y haciendo talleres a lo largo de su vida, que tecnológicamente el 75% se maneja en un nivel medio o promedio, y te dicen, sí, pero es que en realidad es que eso es lo que siempre hemos visto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, para el cambio cultural, que lamentablemente es lento, es sensibilizar e informar. Y yo creo que estas reuniones y estas instancias que estamos haciendo son las que nos ayudan a ir abonando este terreno de cambio cultural y de modelos mentales en relación a las capacidades y oportunidades de las personas mayores. Y ahí es donde yo quiero preguntarle a Claudio, desde el punto de vista de las empresas, que de alguna manera tienen este argumento, entre comillas, aprendido respecto de cuáles son las limitaciones de las personas mayores. ¿Cómo lo ves tú desde, no solamente desde tu compañía, sino que conversando con otras empresas o en general en las industrias, cómo ven las oportunidades y las limitaciones para el trabajo de las personas mayores de 50 y en los distintos tramos etarios? Perfecto, gracias Jackie. Sí, comentarle un poco que yo he estado en tres compañías también grandes con distintos rubros. Trabajé en Walmart, una cadena de supermercados, ¿cierto? Y después trabajé en Coca-Cola y hoy día estoy en MedLife, son empresas bien distintas y hemos trabajado en el fondo de este tema de la empleabilidad de más 50 en las tres empresas. Y es bien interesante porque se repite un patrón, el que ustedes mencionan y el que también menciona el estudio de Criteria, que efectivamente hoy día existe un sesgo, y puede ser un sesgo en el fondo muy arraigado o algo en el fondo que hemos ido aprendiendo, que las empresas han ido aprendiendo y está súper arraigada, sobre todo en la mesa directiva también de las empresas, es que efectivamente, como lo decía Criteria, hoy día se ve hoy día a la persona en el fondo mayor, más 50 como una persona que está sobrecalificada y que efectivamente solo podría funcionar en el fondo para cargos gerenciales. Y desde ahí, cuando presentamos el estudio de criteria a la mesa directiva de MedLife, fue algo bien interesante que se dio en la conversación con los directores de la compañía, que fue que ellos siempre dijeron, bueno, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en que una persona más 50 o más 60 podría trabajar hoy día, por ejemplo, como analista? ¿Por qué siempre pensar en el fondo que la persona más 50 o más 60 en el fondo quiere trabajar en un cargo gerencial que hoy día tiene mayor responsabilidad, tiene un mayor esfuerzo, tiene una mayor dedicación y posiblemente hoy día estamos en el fondo restándole oportunidades, porque como lo decía Marco, hoy día las vacantes gerenciales son las menores. En el fondo es una pirámide, ¿cierto? Entonces obviamente las vacantes gerenciales son mucho menos a las que tenemos en entry level, que son en el fondo cargos de analista senior, ¿cierto? Entonces uno de los cuestionamientos que nos dimos cuenta en el fondo que todavía había que sensibilizar mucho culturalmente, sobre todo a esta capa de liderazgo de la compañía, fue, bueno, ¿por qué no empezamos a abrir las puertas en el fondo para que las personas más 60 puedan hoy día optar a cargos como analistas senior, que posiblemente podrían estar sobrecalificados, pero no siempre es malo eso en el fondo, porque nos encontramos también con realidades de personas mayores, sobre todo en la compañía en la que estamos, cuando hemos hecho focus group y cosas así, nos han dicho, yo ya no quiero ser más jefe. Fui jefe durante toda mi vida. Ya tuve la responsabilidad de tener un equipo de 300 personas a cargo. Trabajé 25 años como gerente en una empresa. Hoy día quiero un trabajo en el cual tenga más flexibilidad horaria, donde tenga menos responsabilidad. Y cuando les contamos la historia a la mesa directiva, dijeron como, wow, yo la verdad hace más de 2 años que no contrato a una persona más 60 años en un cargo de analista. ¿Por qué no empezar a hacerlo ahora? Entonces,
creo que son algunas de las barreras con las que nos vamos encontrando que finalmente tiene que ver con sesgo, en el fondo, sesgos inconscientes que hoy día tienen estos directores y que es parte del trabajo que hoy día estamos haciendo junto con los estudios que están saliendo con Criteria, que estamos trabajando en el fondo con Travesía 100, y ir sensibilizando hoy día esta capa de liderazgo. Y alguien lo comentaba en el chat también, en el fondo que cierto que van a haber algunas empresas que van a proveer cierto ambiente inclusivo y son las empresas en el fondo que hoy día se abren a ser más diversas e inclusivas, son las que obviamente hoy día van a prosperar en el largo del tiempo y las que no, obviamente se van a ir desapareciendo también con el tiempo. Así que yo creo que principalmente eh, no quiero tampoco que las personas en el fondo más 60 y sientan que la responsabilidad es 100% de ellos, ¿cierto? Porque finalmente hoy día las empresas también tenemos una responsabilidad con el cambio de población que estamos viviendo y hoy día, no sé si lo han visto, me imagino que si se meten a LinkedIn van a ver que las empresas están hablando de empleabilidad más 60. Hoy día, al parecer, es como el boom de estos programas, ¿cierto? Una telco sacó algo, retail también sacó algo. Bueno, nosotros como aseguradora también empezamos a lanzar un programa de empleabilidad más 60, entonces ya se está notando un cambio y para eso, ahí, perdón, Isa, que me extienda, pero en el fondo alguien preguntaba como por acciones concretas. Yo creo que ya lo mencionaban, pero el seguir, por ejemplo, capacitándose en lo que hoy día las empresas, por ejemplo, están necesitando. Hoy día ya lo hemos venido viendo post pandemia, que la tecnología y la transformación digital en el fondo de las compañías está siendo muy acelerada. Entonces, empezar a capacitarse sobre todo en temas más de innovación, de metodología ágiles, de transformación digital, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos en el fondo teniendo estas nuevas habilidades para poder ser un aporte real hoy día de las compañías? Además, ¿sabes lo que siento, Claudio? Que en el fondo, perdón, las personas mayores también van a ser los principales consumidores, no solo del futuro, sino del presente. Entonces, como los consumidores más 60 saben lo que necesitan los consumidores de nuevo más 60. Entonces ahí se produce un link que debiesen como pensar en que lo que necesitan ellos es lo que deberían estar pensando qué es lo que necesitan. Y por otro lado, yo creo que como que este cambio cultural de las personas se sienta más activa, más empoderada, como que no va acorde con el tema como más empresarial, ¿no? Como que no se han pegado como el salto para ver en qué están hoy día las personas mayores, con qué entusiasmo, digamos, que en qué actitud mucho más positiva. Siento que ahí no, como que no se ha producido mucho el match. Pero aparte de eso, quiero leer alguna de Sí, las... pero puedo hacer un punto. Lo que Sí. pasa es que Claudio mencionó algo que es bien relevante, que es en relación a cuáles son un poco el pensamiento de las personas que dicen, yo ya no quiero a esta altura de mi vida ser gerente y estar a cargo. Una de las cosas que pasa, en otro estudio aparece que más o menos entre los 40 y los 50 se produce el pic de carrera y de remuneración en las personas. Y cuando ya las personas llegan a los 50 y después a los 60, lo que quieren es otra forma de trabajar. Quieren seguir trabajando, pero ya no con la misma modalidad ni el mismo estilo. Entonces, Claudio mencionó algunas posibilidades como hacerse cargos de proyectos, pero existen muchas otras posibilidades y en la conversación que nosotros hemos tenido, tanto con empresas como con personas que quieren trabajar, no hay una conversación clara respecto de posibilidades que sean alternativas a un retiro. Por ejemplo, los retiros paulatinos o un retiro que implique un cambio de modalidad de trabajo. Es decir, yo ya no quiero seguir entonces de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino que quiero hacer un trabajo part-time o por proyecto o por hora o con otro cargo. Esas conversaciones entre las empresas y los empleadores hay que tenerlas. He conocido muchos casos en que al no darse, de repente dicen, va, y nunca conversamos este tema, nunca se puso sobre la mesa esta posibilidad de trabajar. O así como también en armar grupos de intergeneracional dentro de las empresas, donde hayan monitoreo y mentorías cruzadas. Realmente hay una forma de trabajar que se está dando en el futuro que no lo estamos pensando hoy día. Entonces, las empresas que sean capaces de adelantarse y de empezar a trabajar hoy día van a estar mucho mejor preparadas para los cambios que se van a venir. Se van a venir porque hay cuatro
hasta 5 generaciones de empleados trabajando simultáneamente en las empresas. Y la convivencia y la interacción y la cooperación y la colaboración va a ser fundamental para el éxito de las compañías. Así es que las empresas pioneras que logren ver esto hoy día van a llevar una ventaja muy, muy grande. Tengo entendido que MedLife es una de esas, así es que bravo por eso. Eh, Eso, básicamente quería hacer ese punto antes de que pasáramos a otro tema, Chávez, perdona. Sí, no, no, sí, queremos aprovechar a Claudio al máximo también para que nos dé su perspectiva. Eh, Hay aquí algunos comentarios que dicen, también hay que educar sobre la interacción intergeneracional, que ya lo hablamos, donde personas en cargos superiores con menor edad que alguien de mayor edad en un cargo que responda a una persona menor. Es educar en ambos sentidos. Hoy somos muchas personas mayores que estamos física y cognitivamente bien, pero el mercado laboral no es amplio por concepto de edad. Y los, sí, a ver, los que sí proveen un ambiente inclusivo y los empleados le evitarán a las empresas que sean más inclusivas y los que no proveen inclusividad se quedarán atrás, obsoletos. Va de la mano con la capacidad de retención de talento, especialmente de talento senior. Mm. Ahí, Eh, Chávez, sí. hay algo interesante, porque en el fondo para que se lleven como acciones concretas, yo ahí los invito a seguir postulando. Yo entiendo un poco lo que hablaba Marco, y ahí Marco en el fondo nos puede contar un poquito más, pero en este tema de la frustración, ¿cierto? De seguir postulando a cargo y, de que no, y que no los llamen, hoy ya necesitamos en el fondo que la gente postule. O sea, nos hemos encontrado con distintas como experiencias, porque por un lado vamos con el equipo de atracción del talento y el equipo de atracción del talento nos dice, oye, pero publico un cargo de analista, como lo decíamos recién con la Jackie, y no me postula nadie de más 60. Entonces, ¿dónde los encuentro? ¿Dónde están las personas más 60 postulando? Entonces, también es interesante como nosotros pedimos o generamos o disponibilizamos vacantes, ¿cierto? Pero no estamos llegando finalmente a las personas más 60. Y esto tiene que ver también quizás con un aspecto más comunicacional de cómo las empresas también se plantan frente o se muestran en el fondo frente a las personas como una empresa en el fondo que es totalmente diversa e inclusiva, que lo hemos venido trabajando harto ahí con la Olga y con la Jime, que las veo, que están levantando la mano. Sí, súper interesante. Yo antes de pasar a las personas que levantaron la mano, quería preguntarte si tú creías que o qué tipo de medidas pensabas que en políticas públicas se podía hacer como para, por decirlo, apurar un poco el proceso, o si ellos podrían dar más visibilidad a este tema, porque es muy importante que tú dices eso, que como dónde buscas a los postulantes. Entonces, no sé si se podría ayudar en términos como estatales. No sé cómo lo ves tú en este tema. Perdón, pensé que era para Marco. Pero Sí, cualquiera de los dos. No sé. no, no, sin duda, sin duda. Recordemos que hace un tiempo también, a ver, lo que no queremos caer o posiblemente lo que las empresas responden mejor, pero hubo un poco también perverso este tema de la ley de cuotas, ¿cierto? Que lo hemos visto con, por ejemplo, con la ley de inclusión que tuvimos hace poco, donde le exigían a las empresas tener un 1% de personas con discapacidad. Hoy día estamos para el 2%. Obviamente ese tipo de políticas públicas ayudan a que las personas o sea, perdón, que las empresas aceleren la contratación. Yo lo encuentro un poco de repente perverso, porque no todas las empresas actúan siempre de buena fe en el fondo, y la idea obviamente no es que se contraten a cualquier trabajo, sino que en el fondo es aprovechar al máximo el potencial obviamente de las personas mayores. Eh, pero sin duda una política pública en el fondo como tipo ley de cuotas, como la ley de inclusión, podría en el fondo ayudar hoy día a acelerar la contratación de personas mayores. No sé qué opináis, Marco, desde tu mirada. Sí, no, lo que quería comentar es que en el transcurso de la investigación nos topamos con una iniciativa que tiene trabajando.com, que es tiene una plataforma particular para personas mayores, digamos. No, no sé si estaba en plan piloto o ya estaba en régimen, pero me parece una súper iniciativa porque efectivamente, aquí como comentaba alguien, hay un proceso de cansancio en la búsqueda y en el rebote, ¿no? Postulo, postulo y no pasa nada. Pero, y tú nos cuentas desde el lado de la empresa, bueno, ¿dónde los busco, digamos, ¿no? Entonces, tener esa plataforma particular para el segmento creo que es una súper iniciativa. Ojalá que si estaba en plan piloto, entre en régimen, porque creo que es el momento ahora. ¿M?
Sí, buenísimo. Vamos a dar la palabra a Paula Peters, que está con la mano levantada. Si puedes dejar de silenciar Sí. tu micrófono. Y Hola, después, ¿cómo está? Súper interesante los resultados. Dos cositas. Una, Marco, me encantaría ver una slide en que compare la percepción personas mayores con empresas, porque las tiene separadas. Me gustaría ver el gap de cuánto es en la comparación de las dos. ¿Entiendes? ¿Me explico? Que tú pusiste lo que piensan las personas y lo que creen las empresas y decías, ah, mira, los dos están en tecnología, pero ¿cuánto es el gap en cada uno de esos temas? No sé si es posible, es solamente que me habría encantado verlo. Y otra cosa que te quería preguntar es que si tú tienes alguna percepción acá, sí que también hay un componente cultural en esto. No sé si podemos hacernos cargo también de la necesidad de un cambio cultural acá, a diferencia de lo que quizás esté pasando en otras culturas, no sé, europeas, asiáticas. ¿Tienes algún insight en esa línea? O sea, es evidente que aquí todo es cultural, porque son opiniones, ¿cierto? O sea, son opiniones que están instaladas en nuestra sociedad, y eso es parte de paradigmas culturales, ¿cierto? Ahora, como hicimos una primera etapa bibliográfica, y un poco lo comenté al inicio, esto no es una problemática de Chile solamente, es una problemática mundial. Hicimos hace poco un webinar en la tercera, donde comentaban ahí que, claro, los europeos han tenido este proceso de envejecimiento poblacional, pero duró 100 años, o sea, han tenido 100 años para prepararse, ¿no? Pero aquí nuestra región ocurrió de pronto, o sea, ha sido un periodo mucho más corto de tiempo donde nos enfrentamos al problema. Nadie lo tiene resuelto, ¿ah? Y un poco las corrientes migratorias han buscado resolver el problema, pero son corrientes migratorias con menor nivel de preparación, entonces hay choques culturales ahí. O sea, no conozco realidades donde lo tengan resuelto, salvo tal vez Japón, que es una población que envejeció hace muchos años, digamos, y por tanto no les queda otra, ¿no? Es la población que tienen. Pero la sensación después de haber hecho la investigación es como que es una problemática mundial donde nadie todavía lo tiene muy resuelto. Súper. Qué pena, buenísimo. pero gracias. Olga, ¿tú querías decir algo? Eh, Porque ya vamos a llegar a la hora ya, los que se puedan quedar, está muy interesante la conversación, pero Solo, sí. solo plantearles a los dos expositores, tanto a Marco como a Claudio, a pesar de que lo hemos dicho durante la reunión, creo que los que estamos aquí somos todas personas mayores y que tenemos interés en continuar empleados. Entonces, ¿cuál es la recomendación que ustedes darían desde toda la investigación respecto de qué actitudes o qué facilidades pueden las propias personas mayores hacer para mejorar su empleabilidad? Ya escuchamos que estudiar, ya escuchamos que algunas ideas, pero a lo mejor hay algo más que específicamente puedan aportar en ese sentido. Yo puedo agregar algo adicional, que es algo que hemos visto también y lo hemos trabajado. Bueno, hoy en MedLife tenemos una red de talento Silver, así lo hemos llamado, y una de las cosas que salió justamente por la necesidad de encontrar a estos talentos más 60 o más 50 fue empezar a trabajar la marca empleadora, que la marca empleadora en su momento se ha trabajado mucho para perdón, la marca personal, nuestra propia marca personal, y se ha empezado a trabajar mucho en las universidades para personas jóvenes. En el fondo, estar mucho más activos, por ejemplo, en redes, estar mucho más activos en LinkedIn, empezar a mostrar mucho más lo que estamos haciendo. La gente joven está mucho más cercana a las redes sociales. LinkedIn hoy día funciona como una red social, ¿cierto? Profesional. Entonces muestran todo lo que hacen. Y hoy día hay una falta en el fondo de mostrar ese talento en LinkedIn. Vemos pocas personas mayores que están mostrando lo que hacen. Entonces también en el fondo empezar a mostrarse hacia afuera para que las empresas vayan viendo, oye, mira lo que está haciendo Olga, mira lo que está haciendo en el fondo, no sé, Jimena, Verónica, etcétera. Los veo acá, Ramón. Entonces, yo creo que a eso es interesante ir viendo cómo van mostrándose a lo que a lo que están haciendo y que no quede oculto. Sí, yo agregaría lo que mencioné la pasada, la curiosidad, ¿no? O sea, no es solo estudios formales, Olga, sino que también el mantenerse un poco al día con las cosas que están pasando. Obviamente leer noticias, si uno encuentra algún concepto tecnológico que no entiende, bueno, ir a averiguar qué es lo que es. La verdad es que Google te lo dice todo, digamos. O sea, si alguien quiere aprender algo, tiene reales ganas, lo va a aprender. ¿Ah? Entonces, hay que tener una actitud, diría yo, más
proactiva, ¿no? En mantenerse al día y no aburrirse de postular, ¿no? O sea, buscar esto si el trabajando.com efectivamente la sola plataforma, bueno, hacer que se conozcan, la postulen, suban su currículum, digamos, ¿no? Porque esos son los espacios. ¿Ah? Y si uno ve una publicación en LinkedIn y se siente que tiene los conocimientos, bueno, no tener el temor de postular y no hacerse uno mismo cargo de los paradigmas de que, no, que a mi edad no me van a pescar, no, bueno, vamos, postulemos y compitamos, digo. Oye, Bueno, y yo quisiera agregar en la misma línea de lo que estaban hablando Claudio y Marco, que justamente no solamente seguir postulando y no perder la fe y armarse la red, es que verbalizar lo que uno quiere, porque de repente no me atrevo a pedir, no me atrevo a decir que quiero otra alternativa, que quiero menos plata. Expongamos nuestra situación y nuestras posibilidades abiertamente. También nos pasa mucho que nos limitamos, nos autolimitamos en lo que queremos para como un trabajo. Entonces, aceptamos todo lo que nos están ofreciendo o simplemente no nos están ofreciendo lo que nosotros queremos y tal vez esa alternativa sí le sirve y sí le acomoda al empleador. Así que también verbalicemos y expresemos lo que nosotros andamos buscando, que probablemente es muy distinto a un trabajo convencional que hemos hecho toda la vida. Oye, ahí quiero agregar algo, unos minutitos, porque hay dos preguntas que están bien interesantes. Bueno, la Jime en el fondo lo hablaba de los sí, duelos, ahí en el fondo Marco lo fue respondiendo, pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, en el fondo como consultar, de repente soltar la experiencia, de repente decir, oye, bueno, yo tengo una experiencia más de 40 años trabajando en el fondo en la industria de seguros y podría ser el gerente del canal de seguros, pero ¿por qué no atreverse en el fondo a partir desde otra mirada? Hoy día en el fondo, Marco lo comentaba, una de las vacantes que nosotros más disponibles tenemos para las personas mayores es asesor de seguro. Y hoy día hemos tenido una muy buena llegada con los asesores de seguro en términos de venta, porque tienen una cantidad de contactos y hoy día también el desarrollo de carrera para los asesores de seguro. Hemos ya, solo este año hemos tenido 3 nuevos jefes de jefes de agencia, le llamamos nosotros, que han asumido en el fondo personas más de 60. Entonces, ha sido muy, muy bueno y nos hemos llevado la sorpresa en el fondo porque de verdad son personas que con la red de contactos que tienen, con el nivel de cercanía con los clientes, nos van ayudando. Yo creo que ese soltar un poco ese tema de la experiencia, de solo quiero un cargo gerencial, solo quiero un cargo en el fondo que se valide mi experiencia, se valide mis años, yo creo que hay que soltarlo. Yo creo que finalmente hay que iniciar desde otra vereda, en el fondo como es complejo, pero de repente hay que hacer un cambio ahí de paradigma, tanto para las empresas como para las personas mayores. también postulaban acá el tema del currículum ciego. ¿Qué piensan de eso? Yo lo encuentro maravilloso. Yo encuentro que los currículum eso debería ser una política pública ya, bueno, lo que pasaba con las fotos, ¿recuerdan? Que la foto en el fondo ya se dejó de Sí. utilizar. A mí no, ni siquiera deberíamos poner la fecha de nacimiento, en el fondo, no, no, no. También debería ser, ahí de una respuesta para la política pública. Los currículum deberían estar estandarizados, no deberían tener fotos, no deberían tener fecha. Es algo que no aplica, no suma. Oye, Gloria San, tiene San la Tomás, mano levantada sí. hace rato. Mm. Sí. María Angélica y Gloria. María Angélica, Hola, ¿sí? ¿Perfecto? Ok. buen día. Yo felicito a MedLife. La verdad es que yo tengo una sobrina que trabaja para MedLife, que quiero mucho y en este momento está en postnatal. Yo soy matrona, así que está muy atingente todo. Y la verdad es que me encantó la exposición y pienso que yo estoy en redes sociales por todos lados, hace más de 10 años, ¿ya? Me metí apenas salieron, yo estaba metida en el Facebook y en el Instagram y todas esas redes sociales, así que estoy activa en ese aspecto. Ya me pillaron de surprise, así que estoy en pijama ahora, tomándome un cafecito mientras los escucho. Realmente maravilloso, creo que es súper importante lo de las redes. Yo le di muchas de mis redes a mi sobrina, ¿ah? Y ahora la tengo en descanso postnatal. Así que, bueno, eso, felicitar nomás a MedLife que esté en este, ¿cómo se llama? Carril. Por algo la Catita lleva tantos años trabajando allí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Gloria, Gloria, quería. Eh, Hola, buenos días. Gracias por toda esta información que nos han dado, pero a mí me llega como muy al proceso que estoy viviendo. De hecho, mi empresa, donde yo trabajo aún, que va a ser hasta diciembre, habemos 3 personas que por haber cumplido la edad nos dijeron en junio, eh, por instrucciones del Big Box que está en Brasil, las personas que están ya con la edad cumplida trabajan hasta diciembre. Y nada más, o sea que no nos dijeron, mira, te van a llamar recursos humanos, van a ver cómo va a ser la liquidación o cómo la empresa va a ir en el acompañamiento con ustedes, nada, así de frío. Y hemos estado, digamos, hasta los 3 colegas en una angustia, sobre todo el primer mes, porque todos tenemos temas económicos, todos. Entonces, claro, la proyección nuestra, por ejemplo, mi proyección había sido trabajar 3, máximo 4 años más y ahí ir a la empresa y hacer el retiro y ver cómo negociar mi retiro. Mi otro colega, que es un jefe que maneja, pero mucha gente, eh, él pensaba hacerse el retiro cuando su hija terminara su medicina, que es una carrera que le cuesta como 1 millón de pesos. Entonces, nos cayó así como un balde de agua helada. Y sí, hay empresas, por ejemplo, pese que yo quiero mucho a la empresa donde trabajo, la quiero mucho, y si tú me dices, ¿recomendarías a alguien para trabajar ahí? Sí, recomiendo a alguien para trabajar. Pero lo único yo creo que ellos no se manejaron bien en la forma en que nos dijeron a nosotros, que somos 3 personas, que ya cumplimos la edad y de la manera que nos dijeron. Ahora, a mí, dentro de todo lo que en el caso, Marco, tú, de las encuestas que hiciste, yo no sé si se tocó el tema con las empresas cuando se les hizo, cómo lo hacen las empresas con las personas que están cumpliendo la edad o que ya cumplieron la edad, cuál es el acompañamiento que las empresas dan a las personas. Porque yo, que estoy viviendo esto con mi otro colega que nos hemos juntado, pensamos que la empresa deberían tener un acompañamiento. ¿Como qué? Puede ser, da lo mismo, pero como por ponerte un ejemplo, decir a nosotros, quizás no hubieran dicho, miren, por haber cumplido la edad, ustedes van a trabajar hasta fin de año, pero me gustaría saber cuál es su situación económica y así un montón de cosas. Y de acuerdo a eso, mira, ¿te parece si yo te acompaño, que tú estés 1 año más acá y después te liquido bajo estas condiciones, cosas que uno sepa? ya, Eh, mira, Gloria, vamos a tener que ir acotando porque tenemos que ir cerrando bueno, ya. a Hemos eso extendido refiero un yo. poquito el horario, a ver si pueden responder La brevemente. empresa, ¿cómo Sí. son los acompañamientos que hacen a esas Ujú. personas Sí. que No, hacen? para responderte, Gloria, la verdad es que no indagamos en ese aspecto, Ah, ¿ah? En ya, esta investigación. ya, ya, ya. Eso. Eh, los panelistas ya se tienen que ir retirando, tienen otras actividades. Lamentamos que nos atrasamos unos minutitos para empezar, pero queremos agradecerle a todos por su participación, por sus preguntas. Creemos que este es un tema muy interesante que se puede seguir discutiendo, así que cualquier cosa nos pueden contactar a Travesía 100 o ahí puse el mail de Claudio, me parece. Así que muchas gracias a todos y nos Ah, veremos. está grabado. Gracias. Sí, sí. Sí. Esto quedó grabado y va a estar en YouTube y además alguien preguntó si lo estábamos sensibilizando con empresas. Sí, lo hemos presentado en donde podamos presentarlo, empresas, Bien, sí. gobiernos, fundaciones, organizaciones docentes, de todo. Así que la idea es justamente difundir lo más posible para sensibilizar sobre el tema, para que se queden tranquilos o relativamente tranquilos. Bueno, ya los que lo quieran volver a ver, a revisar, como dice Jackie, va a estar en YouTube de Travesía 100. Así que muchas gracias a todos y todas. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas Gracias. gracias. Chao, gracias. Gracias a los panelistas, Jackie, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, chao. Muchas gracias, excelente.